Hola, 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 ¿cómo están? Antes habíamos hablado de Grecia, ahora nos toca hablar de Roma. ¿Dónde se encuentra Roma? En Italia. ¿Italia tiene algo peculiar? Sí, es la bota del mundo. Si ustedes buscan en el mapa una cosa que se parece a esto, un pedazo de tierra, una península que se parece a esto, tiene esta forma, es Italia. Y ahí, de este lugar, vamos a hablar. ¿Qué hacemos con esta bota? Esta bota. Bueno, resulta que a las botas del mundo, a la península itálica, a Italia, llegaron los cartagineses. Cartagineses, bueno, en realidad los fenicios. ¿Por qué se decían cartagineses? Porque su capital era Cartago, nada más que por eso. Y bueno, su capital antes era Tiro, pero en una batalla Tiro fue destruida. Instalaron su nueva capital en Cartago. Cartago el día de hoy se conoce como Túnez. Bueno, llegaron a la península itálica, pero cuando llegaron se dieron cuenta que no estaban solos. Había un grupo de tribus así medias nómadas llamadas itálicos, y una de esas tribus, las más características, son la de los latinos. ¿Ya? Por un lado estaban los itálicos con los latinos, los sabinos, en fin. Por otro lado, estaban los etruscos, que ya tenían una civilización más o menos desarrollada. Por otro lado, estaban los griegos con las apoiquías. Las apoiquías de los griegos se encuentran algo así como en Tarento y Nápoles. Nápoles creo que se encuentra como por esta parte, no estoy seguro, no me acuerdo. Y Tarento, creo que esta parte de la bota, creo. No me acuerdo perfectamente, pero más o menos por la parte sur de la bota. ¿Ya? Claro, y los itálicos, sobre todo los latinos, al ser muy atrasados en cultura y todo, se nutrieron de las demás, sobre todo de los etruscos, de los griegos después, muy poco, pero después se va a dar mucho, y algo de los fenicios van a agarrar. Todos coexistían en algún momento en la península itálica. Con esto yo afirmo que con estos 4 grupos humanos que existían, 4 civilizaciones, bueno, no sé cómo clasificarlas, pero bueno, los cartagineses eran una civilización, los griegos eran una civilización, los etruscos podría considerarse una, los itálicos no eran, los latinos no eran una exactamente, eran más bien tribus, pero se nota que en esta como población de Italia, se nota que lo primero que se puede decir es que todas las civilizaciones que ya hemos estudiado antiguamente, sobre todo los cartagineses, que antes se conocían como fenicios, los griegos, con sus apoiquías, la Hélade, ellos dieron las influencias para aquí el poblamiento de este territorio, de esta península bota, dirían en el puesto, no sé. Claro. ¿Por qué? Porque los latinos, si bien eran una tribu, se nutrieron de la cultura helenística, de los griegos y de los fenicios, sobre todo de sus rutas comerciales, en fin, o sea, por lo menos de su habilidad para hacer comercio. Y al absorberla, la utilizaron los latinos para conquistar todo el territorio, acabar con todos sus vecinos y apoderarse toda la bota. Los latinos se pueden quedar con toda la península porque todos sus vecinos estaban en constante lucha entre ellos. Los fenicios se peleaban con los griegos. Los etruscos estaban atacando a los latinos, pero el problema es que de repente en la bota se metieron a invadir los galos. Sí, los galos ya existían en esta época. Estoy hablando como del año 700, 600, 500 a.C. Ya existían. Entonces, ¿qué pasa? Los latinos tenían el camino abierto porque todos sus enemigos estaban en constante lucha. Y al estar en constante lucha, estaban siempre debilitándose, siempre peleando entre ellos. Entonces, venía un ataque por el lado, los podía cagar, los podía destruir, los podía matar, los podía facilitar así. Y de eso sacaron ventaja. Eso nos dice que Roma desde sus inicios es un pueblo guerrero y insertado en lo que son las campañas militares. Resulta que los latinos se habían instalado en un lugar que se llamaba Lacio. Sí, de ahí viene el nombre del equipo de fútbol, por si acaso.
la Lazio, que está más o menos como por aquí, esta parte de la bota. Y la ciudad más importante de los latinos se llamaba Roma. Y bueno, hay todo un mito sobre la fundación de Roma. Entonces ya saben, tiene que ver con Rómulo y Remo básicamente, que fueron el primer monarca de Roma y todo el cuento por el año 753 a.C. Desde su fundación hasta los próximos 250 años, estamos hablando como hasta el año 500 aproximadamente, se inicia la primera de las 3 etapas de la historia antigua de Roma. La primera se llama monarquía, la segunda se llama república y la tercera se llama imperio. Ahora vamos a ver la primera. Claro, ¿por qué? Porque vamos en orden. La monarquía. ¿Por qué se llama monarquía? Porque a la cabeza de todo estaba un monarca. ¿Qué duda cabe? Bueno, y esta monarquía estaba asesorada, supuestamente, por una asamblea que estaba formada por familias. Las familias se les llamaba en Roma curias. El dueño de la familia se llamaba curión. Y estos curias, la familia, formaban la asamblea curiada. No culiada. Curiada. ¿Se entiende? Yeah. No es lia, es lia. Hay una pequeña diferencia de pronunciación. Tanto que uno puede jugar con eso, uno le puede decir a la señora que te cae mal, ¡vieja curiada! Y si te queda mirando feo, ¡hey! Te dije vieja curiada, no vieja culiada, así que no me puedes decir nada. También le puedes decir eso a los profesores de historia. Tiene que ser de historia porque si no, no te van a escuchar. Le estás diciendo, te está molestando un compañero porque está haciendo ruido y tú sin querer queriendo, ¡cállate, culiado! Y el profesor, a ver los garabatos, mijito. La profesora dice, entonces dice, ¡curiado! Para que no te reten. Ah, sí, se cree chistosito, ya vaya a hacer la inspectoría. Alumnos curiados que tengo. Se presta para muchas cosas. Bueno, y aparte de esta asamblea curiada, también existía el Senado. ¡Qué viejo el Senado! LOL, estamos hablando de como 2700 años atrás y ya existía un Senado. O sea, una de las herencias de la civilización occidental fue el hecho de tener en el aparato legislativo 2 cámaras. Una para hacer las leyes y la otra para aprobar esas leyes, o rechazarlas, o vetarlas, como quieran decirle. En el caso de Roma fue la asamblea curiada para hacer las leyes y el Senado para aprobarlas o vetarlas. En el caso de Grecia fue la asamblea popular para hacer o rechazar las leyes y la bulé para aprobarlas o rechazarlas. Y eso se repite en Chile, el Senado y la Cámara de Diputados. No sé si en otros países hayan senados congresos con 2 cámaras, pero bueno, yo creo que sí. Que también deben llamarse Senado, o Cámara de Diputados, en fin, o Cámara de Representantes, no sé. Y con respecto a la organización social en esta época, existían las curias, vamos a usar los términos para que se los vayan aprendiendo de a poquitito. Las curias, con privilegios económicos, privilegios sociales, privilegios políticos. Y esas curias que tenían esos privilegios formaban, como decirlo, un estamento social. Y ese estamento social era el de los patricios. Supongo que de ahí viene el nombre patricio, no tengo idea, no sé. Y después está el otro estamento de la sociedad que se llama plebe. La plebe. ¿Ya? Que era el resto del resto de los mortales, con excepción de los esclavos. También estaban los extranjeros metidos acá. Bueno, esto no es nada nuevo bajo el sol porque en Grecia teníamos una organización parecida
cuando hablábamos de los ciudadanos, los esclavos y los metecos, con la diferencia de que aquí los extranjeros eran parte de la plebe, o eso es lo que yo logro entender. Bueno, en esta época llamada monarquía, que hubo de monarca, porque hubo monarcas a la cabeza de la organización política, en un lapsus de 2 siglos y medio hubo 7 monarcas. Y aquí están sus nombres. De los 7 más importantes son el primero, obviamente. ¿Por qué? Porque fue el primero, nada más. ¿Por qué es importante el primero? Porque fue el primero. Y los últimos 3. Un rasgo común de los últimos 3 es que eran etruscos. Sí, lacios no gobernados por lacios. Bien. O latinos. Mejor dicho, latinos. Bueno, si supiera el por qué se los diría, pero no me lo sé. Bueno, de esos 3, el primero sería Tarquinio el Antiguo. Creó el Senado, que ya vimos. Servio Tulio, que amuralla las ciudades y fomenta la lucha contra los pueblos vecinos. O sea, de a poco peleando contra los fenicios, los griegos, los etruscos, los galos de repente que andaban por ahí. Y el último, Tarquino el Soberbio. ¿Qué es lo que hace Tarquino? Entregarle derechos a los plebeyos que antes eran solo de los patricios. Es decir, derechos políticos, derechos económicos, derechos sociales. ¡Para! ¡Paren las prensas! Me está diciendo que le quería entregar derechos políticos, económicos a los plebeyos. Eso quiere decir que los plebeyos no tenían en esa época. Bueno, dejemos las teorías conspirativas y esto solamente aquí inflando cosas y nada más, hablándole cera. Los patricios se dieron cuenta de lo que estaba haciendo Tarquino el Soberbio y el problema que tenía era que eso significaba socavar sus propios privilegios al entregarle a otros esa oportunidad. Entonces, ¿qué hicieron? Derrocaron a Tarquino el Soberbio. ¿Por qué? Por tratar de entregarle derechos políticos, económicos, sociales a los plebeyos. ¿Plebeyos? ¿Por qué se llaman plebeyos? Porque vienen de la plebe. Ya, y derrocan a Tarquino y después de eso lo reemplazan por 2 cónsules. 2, no 1. 2, no 1. 2. ¿Por qué? Porque los romanos odiaron el poder unipersonal a partir de entonces, porque dijeron que eso era lo que corrompía a alguien. No había como forma de vigilar a ese líder que estaba como a la cabeza de la estructura romana. No había forma de controlarlo. Entonces, al inventar los 2 cónsules, uno de ellos podía fiscalizar al otro, uno de ellos podía vetar al otro, uno de ellos podía joder al otro. Entonces se peleaban entre cónsules. Tú eres tonto, no, tú eres tonto, no, tú eres tonto, no, tú eres tonto, tonto. O sea, yo me imagino las peleas que tienen que haber sido por eso. Y con la creación de los 2 cónsules se da paso a la segunda etapa, paz y amor, segunda etapa de la historia romana antigua, la República o Res Publica. La República se caracteriza por ser una organización política en la cual destaca algo muy importante de los latinos, que es su capacidad de asociarse, de asociación para organizar la sociedad. Y eso lo utilizaron para crear una estructura política igual, que de ahí nacieron los magistrados y los comicios. Magistrados son como ciertos cargos que existieron y los comicios son como asambleas, ¿cachai? Que se inventaron. Y en esas se distribuía el poder, no equitativamente, pero sí con distintas funciones, evitando que existiera un monarca con todo el poder concentrado, sino que él tuviera unas funciones, aquí hubiesen otras, aquí hubiesen otras y aquí hubiesen otras. ¿Sí? Si bien en la monarquía ya teníamos el monarca que fue reemplazado por los 2 cónsules, teníamos una asamblea curiada, y teníamos un senado. Con esta organización de república, la cantidad de asambleas se multiplican y los comicios, o sea, los magistrados empiezan a aparecer. Pero ojo, lo que en ese entonces se entendía por república no es lo mismo
que se entiende hoy por república, que el día de hoy república es básicamente que poderes del Estado divididos, con cargos representativos, que se tiene que votar cada cierto tiempo, bueno. Que estamos muy influidos por la Ilustración y la Revolución Francesa, pero algún día llegaremos a la Revolución Francesa y a la Ilustración. Algún día. Por el momento estamos acá en Roma. Y cuando lleguemos a esas partes de la historia, vamos a tener que volver para este día y para los días anteriores y se van a dar cuenta que hay muchas cosas que se viven y se van como repitiendo así, hasta llegar al presente. De estos magistrados, bueno, el primer magistrado son los dos cónsules que ya les decía, que bueno, ¿qué más les puedo decir de ellos? Aparte de todo lo que ya les he dicho, que uno podía vetar al otro, que uno podía vigilar al otro, que duraban un año en el cargo, siendo fuertemente influenciados por el Senado, y estaban a cargo de los asuntos militares. O sea, un cónsul era prácticamente algo así como un generalísimo, un comandante en jefe, una cosa así. Y bueno, al principio eran influenciados por el Senado, después ellos trataron de, en un cierto momento de la historia, vamos a darnos cuenta que los cónsules en algún momento se trataron de alejar del Senado. El Senado, que viene de la monarquía, tenía atribuciones en asuntos financieros, relaciones exteriores, militares y de organización territorial. Poquito, no hacía nada el Senado. Se aprobaban las leyes que se confeccionaban. Esta era la asamblea más importante que tenía Roma, porque era la que prácticamente hacía y deshacía. Más importante que los cónsules. Esto ya parecía un régimen parlamentario, pero bueno. También elegía a los dictadores, cargo que duraba 6 meses, tenía todos los poderes y se daba solamente en situaciones extraordinarias. Lo que yo digo es como un gobierno provisional. El tirano es el individuo que se toma el poder por medio de las armas. Como decirte, el que hace un golpe de estado es un tirano. Y su gobierno se llama tiranía. ¿Ya? En cambio, el dictador es un cargo que existió en la antigua Roma, creo que es la República, el cual concentraba todos los poderes del Estado por un tiempo muy corto, de 6 meses. Y era con el fin de poner orden cuando, por ejemplo, había un vacío de poder. O, por ejemplo, después vamos a hablar de Roma, pero cuando había un vacío de poder, había como ciertos desórdenes así en la estructura política. ¿Cachai? Era como un gobierno provisional que tenía todos los poderes. Eso era el dictador. Y yo encuentro que eso es muy importante. Por favor recuerden eso, si no vean el video para atrás, no me acuerdo ya cuál era, pero eso ya lo dijimos. Entonces, no lo digo. No es lo mismo dictador que tirano. Ténganlo claro. Después están los comicios curiados. Curiados. ¿De dónde vienen? De curias. De familias que lo único que hacían era velar por asuntos de la propiedad privada. Después estaban los comicios centuriados. Centuriados. ¿De dónde viene? De centuria. ¿Y qué significa centuria? De 100. No sabía. Ya. 100, pero ¿100 qué? Ciudadanos. Ya. Se me había olvidado esa. Estos comicios centuriados elegían a los cónsules, elegían a los pretores y elegían a los censores. No el censor de luz, por si acaso. Los pretores, como Poncio Pilatos, sí, Poncio Pilatos fue el que mandó matar a Jesús, por si acaso, crucificar. Y como pequeño paréntesis, la crucifixión era como la pena de muerte de esa época. Como en algún momento se mató a la gente a la guillotina, como en algún momento se fusilaron a la gente, o en algún momento se mandaba a la silla eléctrica, en ese entonces te metían en una tabla así como una cruz, te martillaban aquí para no caerte y te levantaban para que todos te vieran desangrar. Esa era la pena de muerte de la época. Así que no piensen que Jesús fue como el único crucificado. De hecho, supuestamente fue crucificado con 2 ladrones más, una cosa así. Bueno, algún día vamos a llegar a hablar de Jesús también, porque es parte de esta historia romana.
Bueno, los pretores eran como los jueces de la Corte Suprema, o de la Suprema Corte. Censores, los cuestores, estaban encargados de hacer listas de ciudadanos y miembros del Senado. O sea, yo creo que estos tipos después se encargaron de hacer los primeros censos en el mundo. Claro, no, los censores eran los que estaban encargados así como de vigilar, eran como fiscalizadores, como los que vigilaban que no hubiera corrupción, que las instituciones funcionaran. Ese era el otro. Y tanto las magistraturas como los comicios solamente estaban al alcance de los patricios. Salió como verso. ¿Por qué? Porque eran los únicos que tenían, acuérdense, eran los únicos que tenían privilegios políticos, económicos y sociales en los tiempos de la monarquía, lo cual ya se reflejó en los primeros años, por lo menos, de la República. Acuérdense que fueron los patricios los que derrocaron a Tarquino el Soberbio, instalaron estos dos cónsules y ahí se empezaron a desarrollar el resto de los magistrados, los comicios, todo gracias a los patricios. Y por tanto, también la República estuvo hecha para que los patricios gobernaran a su antojo. Con el tiempo los plebeyos iban a reclamar por querer esos mismos derechos, por también llegar a los magistrados y a los comicios. Y eso lo vamos a ver en el próximo video. Bueno, espero que les haya gustado. Cuídense, que estén bien. Nos vemos. Adiós y salud.